Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Lumière Soma y Debates. Pues gracias por estar aquí, muchachos, gente bonita, gente guapachosa. Y esta ocasión vamos a tener un cortometraje que nos trajo el señor Don Esteban. Buenas noches, señor Esteban, ¿cómo se encuentra usted? Bien, aquí en grata compañía siempre se está bien, ¿no? Espacio amable, espacio seguro, espacio para el esparcimiento. Hay muchos espacios. Usted vive en el espacio sideral. Y bueno, después de nuestras locadas aventuras y de la segunda muerte consecutiva del señor Fermes, pues está de vuelta. Muy buenas noches, señor Fermes, sea bienvenido a este su espacio. Estoy pensando seriamente en cambiarme el nombre a Krillin, pero creo que podría ser también Yamcha, justamente. Y bueno, gracias al poder de las bolas del dragón. Para nuestros amigos de España, ¿no? Ya estoy de vuelta. Nuevamente agradeciéndoles a ustedes, amable público, el recibirnos nuevamente en sus hogares o en sus dispositivos. Mejor en sus hogares. Y pues hoy es una ocasión especial, entonces vamos a ver vimos un cortometraje que nos trajo el señor Don Esteban. Cuéntenos de la proyección que nos trajo esta noche, señor. Bueno, pues el cortometraje, o más bien mediometraje que vimos, es Carne, dirigido por el cineasta argentino radicado en Francia, Gaspar Noé. Esta es una película corta de 1991 que nos relata las desventuras de un carnicero. Y va de lo siguiente. En Francia la carne de caballo se consume, al parecer es el único país del mundo donde se consume, digamos, tan libremente. Entonces la historia se sitúa en Francia, en un barrio relativamente clase mediero, y nuestro protagonista es un carnicero que creo que, o me parece que nunca en la película dicen su nombre. Bueno, el caso es que este carnicero es abandonado con su hija recién nacida, casi recién nacida, y él se hace cargo de su hija. El caso es que su hija tiene una especie como de falta de desarrollo mental. No sé qué clase de trastorno tiene, pero no puede valerse por sí misma. Entonces este hombre alterna su día entre cuidar a su hija y atender su carnicería, para lo que contrata una especie como de sirvienta, que el mismo protagonista dice que tiene un problema de adicción con las sustancias. Bueno, entonces así transcurre la vida de este hombre cuidando a su hija. Entonces empieza a notar que su hija ya es un poco mayor, y dentro de nada va a convertirse como en una mujer ya hecha y derecha, pero sin embargo que no puede valerse por sí misma. Un día, mientras el carnicero está en su local, su hija le viene el primer periodo. Entonces ella, un poco asustada, sale a la calle y en un caballito mecánico se encuentra con un trabajador. Entonces este trabajador al parecer quiere como que sacar provecho de ella, y en la película no nos dejan muy claro si esto ocurre o no ocurre. Al parecer lo más probable es que no, parece ser que no. Y son vistos por una persona de la localidad que rápidamente va y le informa a este carnicero. Nuestro protagonista sale rápidamente en busca del supuesto agresor de su hija, y pues sin tener muchas pruebas agarra al primer trabajador que encuentra. A este trabajador lo ataca violentamente y le entierra incluso un cuchillo dentro de la garganta. El caso es que este sujeto era en realidad un inocente. Entonces nuestro protagonista es llevado ante las autoridades y es enviado a la cárcel. Saliendo de la cárcel, trata de recuperar su vida, teniendo el objetivo en mente de recuperar a su hija y a su carnicería, pero lo que ocurre es que al estar rehaciendo su vida, esta vida nueva empieza como a alejarlo de su objetivo, que es recuperar a su hija. Entonces se casa, digamos entre comillas, con la dueña de un café que él frecuentaba, con una mujer que al parecer el sujeto detesta, incluso la llama la gorda. Y bueno, esta mujer como que le hace que olvide este sujeto su objetivo de
ir por su hija. Y al final es eso, ¿no? Este sujeto olvidándose de su hija y con ella de su pasado. Y bueno, muchachones, ¿cuáles son sus impresiones de esta historia? No, pues está complicado. Y bueno, creo que los revividos son los que deberían de comenzar. ¿Qué le parece empezar usted, señor Don Fermes? Esta indirectota. Pues muchísimas gracias por haberme cedido la palabra. Y bueno, efectivamente, tenemos una película que vamos a llamar, perdón el doble chiste que debe de contener esto, pero vamos a llamarle una película visceral. Las películas de Gaspar Noé particularmente suelen ser una serie de secuencias, son películas que sí tienen esta crudeza, son polémicas. Yo recuerdo que la primera película que yo vi de este director fue Irreversible, eh, que justo tiene como temáticas un tanto gore, un tanto sexualizadas en ese sentido, porque en esta película justo es una de estas situaciones que no es exactamente cómoda de ver. No es una película que desde el primer momento tú digas, wow, es una super producción. Al contrario, los primeros minutos son fuertes. Tenemos una secuencia en donde desviven justamente a un caballo. Eh, tenemos escenas que sin ser explícitas en cuanto son bastante fuertes en términos, por ejemplo, de una cuestión pues sexual. Y bueno, aquí justo esta película, eh, bueno, este mediometraje, híjole, yo no recuerdo haberlo visto antes. Sin embargo, trata con mucha crudeza como tres cosas al mismo tiempo. Uno, la, la dificultad de tener a un hijo o un familiar o alguien muy cercano con una condición que involucra un continuo cuidado, viviendo sobre todo en una sociedad setentera, porque esto está ambientado hacia finales de los años 70, eh, y lo ubico porque los cartones lo dicen. Aparecían sus acotaciones diciendo que era 1977, 1979, eh, y dos, la situación de la vestimenta. Y bueno, la otra temática que están también tratando es justo esta parte de la deshumanización que conlleva el estar en prisión. Si nosotros nos remitimos hacia el principio de la película, cómo se va manejando el carnicero desde la primera aparición que tiene, él ya de por sí está como relativamente desconectado. Y a medida que va avanzando la historia, su vida comienza a tener un poco más de conexión con otros seres humanos a partir de la aparición de su hija Cynthia. Pero aquí viene la doble ironía por el hecho de que Cynthia pues yo nunca la veo que se comunique, siempre está como muy, podría pensar que es a lo mejor autismo o algún grado de retraso mental, no queda muy claro. Pero cuando ocurre esta situación de violencia, eh, una de las cosas que me gustó mucho es que este actor, a la hora de interpretar al carnicero acuchillando a este sujeto, dice, la violencia es parte del ser humano. Deja latente algo que es un tema muy profundo a nivel filosófico, que es qué tan necesaria es la violencia como seres humanos. Y bueno, ya efectivamente, la tercera es justamente esta cuasi perversión que va teniendo hacia el final, porque es una decadencia completa. El carnicero, tiene esta cúspide de superioridad moral, por llamarlo de alguna forma, cuando se muestra como un buen padre. Y a partir de ahí,
todas las acciones que va haciendo solo conllevan un poco más del envilecimiento que él va teniendo como ser humano. Sí, efectivamente se casa con esta mujer del café, que a mí me daba la impresión de que ya le tenía ganas, pero es como ese amor-odio, ¿no? Me parece, hasta lo dice ahí, es una pi, con unas de grandes atributos, y la cuestión es que dice, yo me la voy a y ya. Pero después de que viene de que sale de prisión, eh, como que viene esta escena muy cargada de erotismo, casi casi pues pornográfica en ese momento, donde ellos tienen su primer encuentro y a partir de ahí pues viene con una serie de situaciones en donde, por ejemplo, él comienza a citar que se entregan básicamente a su deseo carnal y dice, pareciera que los masoquistas buscan a los carniceros, no sé qué esperan, que se les llene de sangre. Es una escena un poco rara, rosa un poco, ah, voy a decirlo de esta forma, rosa un poco el mal gusto, pero sigue siendo muy atractiva en ese sentido. No es una imagen que sea, que te diga, no, sabes que no puedo seguir viendo esto. Y bueno, hacia el final de la película, toda esta situación que conlleva el tratar de dejar atrás a su hija Cynthia, conlleva mucho, insisto, esta forma en la que él va como en detrimento, porque incluso plantea el hacerle la morición a su hijo nonato mediante, pues, básicamente actos sexuales. Entonces, a mí me parece que abarca estas tres perspectivas. No sé qué opine usted, mi queridísimo Soma. Tenía el micrófono apagado. Pues ahora sí que mis primeras impresiones fue impactante. Eso fue morir. Lo primero que vemos es un letrero que nos advierte: esta película no es apta para sensibles. Yo la verdad dije, bueno, probablemente más adelante vamos a ver algunas escenas algo fuertes o grotescas. No pasó ni un segundo y vemos esta carnicería con un animal vivo que es sacrificado en cámara, con toda la violencia que eso implica. Bastante fuerte. Es como me recordó algo. En alguna vez escuché en alguna parte que alguien decía: si la gente viera cómo se prepara su carne, nadie comería carne, ¿no? O si, no, más bien, si la gente tuviera que hacer pues lo que es necesario para comer carne, en este caso sacrificar animales, nadie lo haría. Pero bueno, creo que es un poco la estética que quiere mantener la película: crudeza y vileza. La película apesta a sangre, a hierro. Eh, a pesar de que no tiene olores, me parece como que genera toda aura, este ambiente sanguinolento. Parece que todas las escenas estamos siempre en la carnicería. Porque la escena, los escenarios son sucios, la casa está sucia, la carnicería está sucia, la cafetería está sucia, la calle está sucia. Pocas cosas hay limpias. Creo que lo único limpio es la vestimenta de la hija del carnicero, Cynthia, que en algún momento se ve manchada por sangre. Entonces la sangre y la violencia están presentes en todo momento en la película, y la primera impresión que me dio es que esta película quiere causar mucho impacto al espectador. Sí, yo veo un mensaje en la película. Bueno, hay como que varios mensajes que se tratan, pero para mí hay uno que es principal, que es el de la pérdida a través de la violencia. Es decir, de satisfacer nuestras necesidades más básicas.
que lo menciona en una de las escenas, cuando precisamente ya lo comentaron ustedes, se va y se asesina a un inocente, y el carnicero dice, bueno, pues es que la violencia es parte del ser humano. Entonces, pues para mí, esa escena, pues lo que representa es que este hombre, a la hora de querer cobrar venganza, cumple y satisface su necesidad más básica, que es la necesidad de, pues, retribuir el daño que se le ha hecho a uno de sus seres queridos a través de la violencia. Pero a final de cuentas le terminó costando más caro. Y pues ni siquiera vio satisfecha su necesidad, porque no se vengó ni siquiera del sujeto que supuestamente había mancillado la virginidad de su hija. Incluso pues perdió todo, perdió su casa, perdió su hija y perdió su carnicería, perdió su departamento, incluso creo que perdió su virginidad en donde no se debe de hacer, ¿no? Cuando queda en la cárcel y termina con un compañero que nos dan como sutiles enseñanzas de que pues es de otras orientaciones que le gusta, le atraen los hombres. Al principio pareciera que Gustav, creo que sí era Gustav, creo que sí llegan a mencionar su nombre. Creo que era el nombre de su compañero, Gustav, ajá. Así es. Pues logra, al principio el carnicero es como rejego a su contacto, y al final se vuelven como muy, muy amigos. Nunca vemos nada en cámara, pero intuimos qué es lo que pasó esos 3 o 7 años que estuvo en la cárcel. Entonces para eso, esas fueron lo primero que me resaltó de la película. Es como una continua muestra de violencia y escenas incluso a veces, pues sí, violentas. Incluso el personaje hay un personaje que es un luchador que sale en la televisión, que le gusta a Cynthia observar constantemente, que me recuerda al santo, ¿no? Y incluso en esta película que siempre está viendo Cynthia, pues hay escenas explícitas, ¿no? Hay una escena de una mujer que está en una tina y es descuartizada por un sujeto, supongo que cometió un crimen o algo así, y empieza a descuartizar a esta mujer. Y luego hay otra escena en donde está este justiciero enmascarado bastante parecido al santo, y es decapitado en cámara. Pero bueno, nosotros no lo vemos. Hay un cambio de escena justo cuando lo van a asesinar. Entonces para mí pues esta película pues es eso, la historia de un hombre que pretende pues cobrar venganza, satisfacer sus necesidades carnales, como bien lo dice el título, y al final no logra nada. No logra nada con esto y empeora su situación. Pero pues díganos, señor Don Esteban, ¿qué opina usted de nuestras primeras impresiones? Pues yo opino que sí van como por pues bueno, básicamente es una opinión, comparto sus opiniones, pero quisiera ahondar un poco en el personaje principal. Este sujeto, este carnicero, que es muy bestia, ¿no? Es un hombre que llega a la conclusión de que el mundo es muy cruel, que el mundo es cruel y que por tanto la violencia ya es la única forma como para depurarlo, ¿no? De cierta forma. Es un personaje que al principio se niega, ¿no? A aceptar como sus inclinaciones más perversas de la violencia. Intenta ser un padre, intenta ser un buen ciudadano, ¿no? Pero al final tiene esta mezcla de odio y deseo por este mundo violento. Digamos, está la figura de la dueña de la cafetería. Es una dama a la que este sujeto detesta. O sea, le parece como asquerosa, pero aún así la desea, ¿no? Entonces, hay un diálogo también donde dice que el mundo ya es cruel, ¿no? O sea, ya no hay más que hacer, el mundo es cruel. Entonces, lo único que hay que hacer es actuar a consecuencia de este mundo cruel. Y es más, hasta matar al inocente está justificado porque el mundo es cruel. Es más, le estás haciendo un favor al borrarlo de este mundo. Entonces, es un personaje, es la historia de un personaje que cómo va perdiendo cada vez las pocas cosas que lo atan, digamos, a la civilidad. Se va volviendo cada vez más bestia y empeora su situación.
Es decir, comienza como un sujeto pues relativamente funcional y sano, pero se va volviendo como esta bestia, ¿no? Esta bestia que tiene interiorizada cada vez va saliendo más. Luego, hay algo con lo que sí, quizá no estoy tan de acuerdo con ustedes, y se los voy a plantear de la siguiente forma. ¿Qué opinan de esto? Es una historia sencilla, es una historia, creo que podemos estar de acuerdo que es una historia relativamente sencilla. Quizá el elemento tan violento es una factor que, digamos, que adorna la sencillez. Es decir, a un guión muy básico le ponen como muchos impactos para solventar esa situación, de que sea un guión como demasiado, como, pues es poco complicado, ¿no? Es muy sencillo. Entonces es un guión sencillo, adornado, con violencia para que se note menos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues me recuerda a una pequeña discusión que tuvimos hace poco. Bueno, no discusión, debate. Porque aquí el programa se llama Lumière, Soma y Debates. A veces debatimos. Entonces, de si las películas de terror, pues su función es el impacto, ¿no? Y esta película no es de terror y creo que pretende mucho impactar al espectador. No sé, me es un poco controversial este tema porque, bueno, me es difícil de aceptarlo porque para mí, a mi gusto, si necesitas mostrar mucha violencia para que tu historia funcione, pues es porque tu historia es muy débil. Y creo que usted me dio la razón, ¿no? Dijo, pues es sencilla, ¿no? Es muy sencilla la trama. Entonces, pues está al servicio de eso. Pero quiero hacer una Ajá, aclaración, una aclaración. O sea, decir sencillo no implica que sea malo. no. Porque, por ejemplo, hemos visto películas con historias como sencillas que son buenísimas, ¿no? El ladrón de bicicletas, por ejemplo. Ay, es que esa historia no se me hace sencilla. Bueno, bueno. Se me hace que eh, tiene muchas vertientes. Pero bueno, es que este también es un tema como complicado. Porque lo vemos desde varias perspectivas. O sea, vemos desde el principio, pues la negación de la esposa a este hombre, ¿no? Se le niega el afecto femenino de la esposa y luego después se le niega el afecto de su hija, ¿no? Porque su hija como que no tiene esta capacidad de hablar con él. Y después se le niega pues el yacer en la cama con una mujer y solo fantasea. Y es a partir de que concibe la violencia como que se empieza a tener satisfacción en su vida. Entonces lo podemos ver como desde ciertos ángulos, la película lo va mostrando desde ciertas perspectivas y puede aplicarse a muchos temas, ¿no? Entonces, al parecer no es tan sencillo como al principio pareciera, pero no sé, por eso digo que me es como complicado, porque a mí no me gusta mucho apelar a la violencia, pero pues también podríamos decir que hay películas que son consideradas, bueno, al menos yo las considero buenas, buenas no más allá, como Pulp Fiction o otras películas que apelan mucho a la violencia, Reservoir Dogs, y pues sin embargo la trama es el guión es sencillo, ¿no? Incluso más sencillo que este. Pero bueno, quisiera bueno, escuchar qué tiene que decir el señor Fermes al respecto. Sí, en este caso, creo que no es exactamente como paliar alguna deficiencia directa del guión. De hecho, la historia es sencilla. Es la historia de un hombre que tiene básicamente pues problemas para controlar sus instintos o que más bien busca controlar sus instintos. Es el lado más primitivo, es el lado más eh, del ego y de la parte mental, pero no creo que sea más una cuestión de tratar de cubrir algo, sino más bien eh, funge como un apoyo y busca como que ser un poco más recalcitrante, como ya de por sí los propios diálogos, si nos damos cuenta a lo largo del cortometraje,
del mediometraje, nos encontramos que son básicamente soliloquios. Son, muchos son diálogos internos del personaje principal, dando una referencia acerca de lo que está a punto de pasar. Él mismo es narrador y actor de su propia historia. Y creo que la parte de la violencia gráfica que se muestra involucra justamente toda esta eh, forma de hacerlo aún más visible para el espectador. No lo encuentro, no lo encuentro mal, al contrario, creo que es un buen elemento. Sin embargo, también coincido con esta situación de visualizar a la película como un... em, a ver, denme un momento, como, déjenme plantearlo. Ok, ya. Este, es como visualizar a una peli, es visualizar un poco más de lo que ya está marcado. No creo, insisto, que sea una situación de que busque, pues, compensar algo, sino más bien busca ser más enfático. Y sí, ya habíamos tenido una discusión similar justamente en Hombre Lobo Americano en Londres, acerca de cómo tiene que ser como cierta cuestión con las películas de terror, que las películas de terror pues sí, sí van a tener esta situación, pero aquí yo creo que también tiene que ver justo la forma en la que Noé nos quiere como contar la historia, porque es una historia entre comillas corta. Él quiere hacer una historia breve, quiere hacer una historia que quepa en este tiempo, en este momento para darnos como una introducción. Ya después nos va a contar un poco más en Solo contra el mundo, pero justo también involucra directamente la perspectiva que tiene Noé de cómo contar historias, porque en serio, yo todas las películas que recuerdo de él, todas son controversiales, tienen escenas explícitas, tanto de actividad sexual, amorosa, como de también actividades violentas. Entonces, yo creo que no es una situación que busque, reitero, compensar algo, sino más bien funciona para ser más enfático. Es Sí, que, quizá, ¿no? Quizá, ¿no? O sea, si la partimos del hecho que a lo mejor la violencia es el objetivo, o sea, el gran objetivo de la película es eso, entonces no saldría sobrada, ¿no? sí, Este, era algo que les iba a decir, ¿no? ajá. Pues el tema principal es la violencia. Y parece que es la violencia contra los inocentes, ¿no? Y empieza primero pues, un animal, una niña con ciertas dificultades mentales, como que ellos son un trabajador que pues no tenía nada que ver, como que todos los que son objeto de cierta violencia son aparentemente inocentes, ¿no? Sí, ¿no? Así como que al parecer el mensaje del mediometraje es el mundo es cruel y la violencia es la Violento. única, y la violencia es lo único que puede salvarnos, ¿no? O sea, matar al inocente realmente no es hacerle un daño, sino limpiarlo, ¿no? Como que ahorrarle el sufrimiento. O sea, yo creo que esa conclusión se despega del el diálogo cercano al final cuando, bueno, se entera este personaje que va a concebir un hijo con aquella mujer que desprecia Ujú. y no la baja pues de lo peor. Tiene ese diálogo, ¿no? Donde este sujeto se ve a sí mismo como este justiciero que es algo así como el santo, un primo mío, algo así, y sí, ¿no? O sea, ese también es algo importante, ¿no? Por ejemplo, en la película esta que está dentro de la película, que es esta del santo, bueno, se da a entender que es este personaje muy parecido al santo que se está enfrentando al mismísimo diablo, ¿no? Al mismísimo Lucifer. Pero ¿qué ocurre ahí, no? Ocurre que termina ejecutado. O sea, termina, digamos, el mal termina triunfando sobre el bien, ¿no? Ujú. Entonces,
se ve así, ¿no? Así mismo el personaje como eso, ¿no? O sea, que se ve él como una especie como de justiciero, o sea, que al hacer este acto tan violento, al final está haciendo justicia porque le está ahorrando al inocente 60 años de sufrimiento, ¿no? Ujú. Y pues es eso, ¿no? Como que la película va del triunfo del mal sobre el bien, del triunfo de la crueldad sobre lo que sea, ¿no? Y eso es por eso pienso que el final es ese, ¿no? Que este hombre abandona a su hija en el psiquiátrico con la supuesta promesa de que algún día va a volver. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues es que a mí no me gusta el mensaje, porque lo que te dice es que la violencia es la respuesta, ¿no? O sea, la violencia es la respuesta a la violencia. Pero vamos, o sea, moralmente nos llevamos a otra pregunta y quién decide quién mata y quién decide quién vive y quién muere, ¿no? ¿A quién le vamos a dar eso? ¿A, a quién? ¿Al carnicero? Pues no, pareciera que no es tan buena idea, ¿no? Porque pues este carnicero pues al final solo mata inocentes, ¿no? Pero incluso en su lucha por la justicia ni siquiera es capaz de escoger al malvado, ¿no? Termina asesinando a un inocente. Es que ese carnicero es como la encarnación de este bicho por estas tierras, ¿no? De yo no busco quién me la hizo, sino quien me la pague, Ajá. ¿no? Que lo pague. Entonces Sí, es que esta respuesta de pues, la violencia se enfrenta con violencia, pues no me agrada. Me parece como muy pues que no termina nada. O sea, si te empiezas con violencia y aplicas la violencia para solucionar la violencia, pues me parece circular. O sea, no sales de un círculo vicioso, ¿no? Pero es que al parecer la película, digamos, no lo aprueba, porque al personaje tampoco es que como que le vaya de maravilla ese Ujú, método, ¿no? también. ¿Nos ibas a decir algo, Fer? exacto. Sí, justo, o sea, tiene el mensaje de la violencia como solución a todos los conflictos, o como, y queda como muy rebasado cuando uno queda de manifiesto que la violencia es inherente al ser humano. Eso ya lo damos por sentado. Ta- eh, eh, pero también, efectivamente, esa es la contraparte. El problema es que cuando actúa violentamente, en todos los momentos en donde hay un acto directo de violencia, siempre hay una consecuencia que le termina siendo un revés completamente al protagonista. Por ejemplo, esta, estos primeros minutos de película del carnicero con el sacrificio del caballo, pues sí, son fuertes y él tiene, es tal vez el único momento en donde, entre comillas, como al estarse cuadrando a su oficio, no recibe algo contraproducente. Pero, por ejemplo, cuando nace su hija, eh, la mamá de la niña le dice, esta es tu hija, y se escucha como si le soltara una bofetada. No sé si ustedes lo escucharon, pero se escucha como si le diera un golpe y, sí, tienes razón, es mi hija. Y después de eso viene el abandono por parte de la madre. Luego, más adelante, tiene esta situación con el obrero que pues no la debía, no la temía y es el sujeto, como es el primero que ve, es al que se le va encima. Acto seguido, tiene de dos sopas, perder su casa, su departamento, a su familia o más 4 años de prisión o básicamente pues pagarle todo de golpe. Entonces sí tiene esa situación. Luego, después, estando en la cárcel, sí, este momento en donde es medio, obtiene, voy a decirlo hasta cierto punto, una recompensa emocional al tener pues esta intimidad con su compañero de celda que evidentemente
vamos a hablar de una intimidad muy profunda, pero después viene justamente su declive con esta mujer. Porque justamente si nos cuadramos como a lo que nos muestra el filme, la ves que ella es como azótame, golpéame, y dice esta frase de pareciera que los masoquistas buscan a los carniceros. Todo seguido, la siguiente escena es a esta mujer diciendo, es que no me ha bajado, creo que estoy embarazada. Y es como, caray, que cada vez que él cede a sus impulsos, algo malo pasa. Y eso sí te lo marca. Igual la película no es explícita en, en el mensaje, pero el mensaje es claro. Si tú cedes ante esos impulsos de violencia, ante esos impulsos de lo que los psicólogos llaman compulsión de muerte, te vas a destruir y no vas a acabar bien. Sí, al parecer, porque, o sea, pienso que la película no glorifica como la violencia en el sentido de que, o sea, el personaje usa este método, pero no se ve recompensado. O sea, su vida sigue estando por los suelos, ¿no? Entonces, ese es un punto pues, a favor, ¿no? Que pese a las opiniones del personaje, lo que se nos muestra es que no tiene como consecuencias buenas. Otra cosa que quería abordar es que el personaje de la hija, o sea, al final, creo que el sentido del final, donde este hombre, este carnicero abandona a su hija Cintia, es porque su hija al parecer es la encarnación de lo que le ata o no le permite soltar esta animalidad, ¿no? O bueno, sí, en cierto sentido sí, porque por ejemplo, al parecer como que su vida de este personaje se arruina siempre por su hija. Tiene que digamos, hacer su trabajo y todas estas cosas por su hija. Va a la cárcel defendiendo a su hija. Y cuando regresa a querer reconstruir su vida después de este periodo en la cárcel, al parecer la abandona para poder rehacer su vida en plenitud, ¿no? En supuesta plenitud. Pero digamos no plenitud, sino más bien abrazando la violencia que él tiene, ¿no? El odio que tiene contra la vida. Entonces se deshace de su hija para poder como ser pleno en el odio que tiene sobre la humanidad. Entonces el personaje de esta hija al parecer es el estorbo o las cadenas que le impiden soltar su animalidad. No sé si ustedes opinan lo mismo sobre el personaje de la hija. Mm, Bueno, es que la hija también es el depósito de su violencia, ¿no? Es su violencia contenida, por decir. Al principio, pues, pues tiene a la niña, ¿no? Y cuando su mujer la abandona, como dijo Fermes, pues la golpea. Y sí me acuerdo, sí, yo sí escuché ese efecto de sonido de golpe. Y luego cuando crece la niña, él empieza a decir, ¿no? Porque como pues tiene esta carencia de sus facultades mentales, pues ella no se puede valer por sí misma y la tiene que bañar. Entonces él empieza a decir como, es raro que apenas hace unos meses era tan diferente y ahora pues ya se está convirtiendo en una mujer. Y ahora es raro. Y después cuando pues la acuesta para que se vaya a dormir, la observa pues lujuriosamente, ¿no? Porque empieza a decir, se está convirtiendo en una mujer, ¿no? Pero es mi carne y es mi sangre. Entonces, y en la siguiente escena, pues es cuando tiene su periodo. Y es cuando supuestamente, pues es abrazada y besada, que es lo que vemos en cámara, a la fuerza por el trabajador, ¿no? Entonces él tiene esta idea de que, pues se vuelve loco al tener siquiera la idea o el pensamiento de que su hija ha sido ultrajada por otro, ¿no? Entonces tiene como que cierta atracción insana por su hija. Entonces su hija también es depósito de su violencia en este sentido, más, pero se contiene simple y sencillamente por la carne y por la sangre, ¿no? Que representa de sí mismo.
O sea, a final de cuentas se contiene por algo que implica mancillarse a sí mismo. No, Como extensión de sí mismo, ¿no? Extensión ajá. de sí mismo. Más que... Ajá. No, continúa. Sí, más que por hacerlo por el bien, ¿no? Sino por sí mismo. Adelante, señor Fermes. Sí, y es que justo creo que, insisto, el personaje es muy visceral, o sea, es en este sentido, siempre es como muy explosivo, los pocos momentos donde logra como mantenerse en una línea de autocontrol, eh, no duran, o al menos no son visibles en pantalla. En cuanto hay algo que lo detona, híjole, ahora sí que me voy a detonar, carnales. Entonces, sale, sale con él. Ojalá en la película dijera ese diálogo, lo haría 1000 veces peor. Bueno, si ya salió el santo, que no salieran así, Lo voy diálogos a, chus. Bueno, lo voy a anotar. creo que, pero creo que justo esa es la situación. O sea, el tipo de tona explota muy fácilmente, tiene muy poco autocontrol. No voy a decir de la ira, ni siquiera en cuestión de la ira, sino de una cuestión de impulsos. Tan solo el hecho de que tenga esta situación con sus compañeros de celda que se vuelven, mm, insisto, no es nada explícito, pero la película te lo insinúa pero tan detalladamente que no deja duda que haya pasado y que haya sido por una cuestión meramente, pues aplicaron el hoyo aunque sea de pollo, agujero aunque sea de caballero. eh, y, y en este sentido también tenemos pues la forma en la que se va relacionando con la dueña de la cafetería. Al final de cuentas, eh, es evidente que él tiene un desprecio, pero también tiene una, pues lo vamos a plantear de esta forma, tiene la urgencia y la necesidad de querer tener relaciones con ella, pero no porque la quiera, sino simplemente la desea. Entonces, Sí, pues eso lo hace todavía más abominable, ¿no? sí, Creo que podemos estar de acuerdo con que este personaje es un irredimible, un bestia, ¿no? Ujú. Sí, no es un acto de amor lo que quiere hacer con ella, es un acto de violencia, ¿no? De agresión. ajá, y de hecho tan solo el hecho de que quiera inducir un legrado a partir de relaciones de relaciones por otras vías. No sé ni siquiera si eh, eso es posible, ¿eh? yo tampoco, no lo sé. En la parte médica no me cuadra que tengan que por tener, pues sí, relaciones coito anal vayan a inducir un legrado, pues no me consta. Fíjate Si alguien que, en el público sabe la respuesta, no lo pongan en Infórmenos. comentarios, escríbanos directamente. y aparte que escriban cómo lo averiguaron, ¿no? Sí, Bueno, Y- pero fíjate que a lo mejor no tanto, pues el personaje no se ve que sea alguien como que sabe. El punto ahí era la agresión, ¿no? Porque este sujeto, sí, pues, ha llegado, el personaje ha llegado a la conclusión. Porque, bueno, a lo mejor suena un poco reiterativo, pero el personaje lo dice, ¿no? Este mundo es cruel. Al final, nada más como que el más perverso es el que prospera. Y entonces, pues lo que yo estoy haciendo es justicia. Entonces el personaje probablemente no se ve a sí mismo como la bestia que es, ¿no? Como esta cosa, como este ser infrahumano, sino que se ve como una especie, como que se ve justificado, ¿no? Al final mi violencia está justificada porque esto es cruel y en vez de hacer el mal, realmente estoy haciendo el bien porque le estoy ahorrando a este ser los 60 años de sufrimiento que le esperan. Porque esa es la naturaleza de la vida para el personaje, ¿no? Ujú. La crueldad.
No sé qué opinen de eso. Sí, pero como no... Es que, o sea, sí está claro en la película. La cuestión es que mucha gente le puede dar la vuelta. Obviamente que no tendría sentido, pero mucha gente se podría justificar en estas películas para pues justificar precisamente actos violentos. O sea, incluso genocidas o de otra índole. Entonces, creo que es una película que abarca temas delicados y que pues sí debe de ser vista, pero por gente que tenga bien claras las cosas en cuanto a ética y moral, ¿no? Creo que esta película sí no debe ser vista por adolescentes, y mucho menos por menores de edad, ¿no? Niños ni ninguna clase de personas con la con la percepción del mundo pues muy moldeable, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, es como querer que alguien con gripe juzgue el sabor de algo, ¿no? Uh-huh. O sea, se necesita alguien como sano, ¿no? Para poder hacer una lectura de estos temas. Sí. O al menos con un grado suficiente de madurez que pueda tomarlo como lo que un filme cuya finalidad es entretener, no es una guía, no es una propuesta de vida, es únicamente una historia que te quieren contar. Porque si tú lo tomas como algo que puedes hacer en la vida cotidiana, vas a meterte en muchos problemas. Sí, Sí, ¿no? pero Bueno, sí, adelante. la otra cuestión, bueno, ¿y quién es maduro? Lo suficientemente maduro para verlos, ¿no? Que no podemos hacerle un examen a la gente. Conozco gente de 23 años que se emociona con cosas infantiles, ¿no? Digo, no está mal emocionarse con cosas infantiles, pero hay cierta moderación, ¿no? O sea, entiendes que estás viendo algo que pues solo es entretenimiento, pero hay gente que no tiene esa noción, ¿no? Del límite entre el entretenimiento y algo que afecta tu vida, ¿no? Que puede cambiar tu vida. Sí, pero quizá no hay que ser alguien como tan avanzado para poder afirmar que tratar de provocarle a una persona una interrupción de un embarazo por una vía como esa, la que sugiere la película, no creo que tengas que ser demasiado inteligente para darte cuenta de que eso no, de que eso no es bueno, ¿no? Híjole, es Bueno, que quién sabe, ¿no? me he encontrado con cada persona que yo dudaría que no existiera alguien así. Al final estas películas están hechas como para, bueno, a mí me da la impresión, o esa es la lectura, que no se glorifica la violencia. Uh-huh. Se ve en el sentido de que al personaje pues no le va bien, ¿no? O sea, yo creo que si fuera una película en el que el mensaje fuera que la violencia es la solución, la conclusión sería esa, ¿no? Ah, miren lo bien que le fue, ¿no? A este sujeto. Es que Sino también que la película... podríamos decir que sí le fue bien. O sea, estoy jugando al abogado del diablo. O sea, yo no creo que le haya ido bien. Pero podríamos hacer de cuenta que le fue bien porque, o sea, fue a la cárcel. Y perdió todo. Pero saliendo de la cárcel recuperó todo. Incluso, pues, cuando termina con esta mujer de proporciones grandes, pues recupera una casa. Ahora incluso tiene la posibilidad de recuperar su carnicería y a comenzar una nueva vida, ¿no? Incluso pierde a su estorbo, que era su hija, ¿no? Entonces al final podríamos decir que incluso ganó. De cierta forma, su vida se reseteó y ahora tiene lo mismo y se deshizo de aquello que lo limitaba en cuanto a la violencia. Pero es que ganó solamente si lo ves con la misma lógica del personaje. O sea, si lo ves como un sujeto al que no le importa nada, pues sí, ¿no? Ganó. O sea, se deshizo del estorbo de su hija y se quedó con
la mujer que al final odia y desea de la misma forma, ¿no? Una mujer que al final detesta. Pero al final Y está perdió esclavizado, ¿no? Precisamente porque detesta a esta Ajá. mujer. Pero Ajá, yo creo que solo podrías afirmar que incluso salió ganando si eres una persona con una moralidad retorcida. Sí, sí, sí. Sí, exactamente, concuerdo completamente. Pero bueno, la película es como estos temas que son reales, creo que son importantes de hablar, pero nadie los quiere ver, ¿no? Creo que esa es la cuestión. Que cuando empezamos a hablar de estos temas, lo que hacemos o solemos hacer en nuestras vidas cotidianas es voltear para el otro lado. Entonces, creo que ahí radica cierta importancia en esta película. Sí, creo que es un punto completamente válido. Como lo decía al principio de mis participaciones, la violencia es inherente también a nuestra condición humana, es inherente también a la naturaleza misma del universo. Eh, no es que la violencia nos rija, eh, pero sí es una parte que a veces incluso negamos y queremos hacer hacia un lado. Y creo que una de las grandes virtudes de esta película, por decirlo de alguna forma, un gran acierto que tiene es como mostrar esta parte de la violencia inherente, pero ojo, no la glorifica, pero sí te muestra como su lado crudo. O sea, creo que a lo mejor eso es una cosa que eh, antes se veía, por ejemplo, en ciertos programas de televisión, en ciertas películas, en varios medios en donde pareciese que la única forma de resolución de conflicto es la violencia. Y aquí vemos que todas las consecuencias inherentes a la propia violencia, tanto de un individuo hacia la sociedad como de un individuo sobre sí mismo, porque es evidente que el carnicero se odia a sí mismo o que tiene una perspectiva de violencia contra sí y que busca hasta sabotearse en todas sus relaciones y en todas sus formas de vida, en los aspectos relevantes de su vida. Sí, incluso me gusta cómo usa el lenguaje cinematográfico, porque hay una escena, pues precisamente cuando quiere generarle un legrado a su gorda, y está como balanceándose, ¿no? Y en la siguiente, y cambia la escena, y en vez de ser él, es el caballito en el que solía balancearse su hija, Su ¿no? hija. Ajá. Entonces, pues vemos como pues él se convierte en un animal, ¿no? Deja de ser un ser humano y al momento de satisfacer sus necesidades de violencia y cargar contra los inocentes, pues deja su humanidad y se convierte en un animal. Es decir, como ustedes lo dijeron hace unos momentos, pues la violencia es parte del ser humano, pero lo que nos hace ser humanos es dominar ese instinto animal, ¿no? Porque si nos dejamos domar por él, pues nos convertimos en bestias, ¿no? Y creo que por eso escogieron al carnicero de carne de caballo, ¿no? Porque habla como de precisamente el domar a la bestia, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte que pues, el caballo es un animal como que se entiende como que es un animal como más noble, ¿no? Como más digamos, de una categoría superior a los animales típicos que se usan para el consumo, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Este carnicero, se dedica como a ese animal que es como de cierta forma más noble, como pues a destazarlo para vender su carne y como que desde ahí, ¿no? Este, pues sí, sí, al final, pues es eso, este personaje como abominable que se envilece. O sea, lo que vemos en pantalla es la historia de cómo este sujeto como se envilece y cómo él pretende hacer justicia, o sea, se siente por encima de la justicia, como con la justificación de que como el mundo ha sido cruel, pues ya le toca a él, ¿no? Le toca a él su revancha. Entonces, pues, híjole, mano, es algo como, pues, duro, pero pues yo creo que es algo que pues en algún punto todas las personas tienen que exponerse ante esa pregunta, ¿no? Sobre
la violencia, Ujú. cómo abordarla, sobre la impulsividad y que las cosas tienen sus consecuencias. Y pues de eso va, ¿no? Sí, sí, precisamente. Pero ahí iba algo, les iba a decir algo de lo que acabas de decir, pero se me fue. A ver, si quieren comentar algo de lo que recuerdo. Sí, yo quiero comentar sobre lo técnico. A diferencia por ejemplo, películas como Masculín Femenil, a mí estas transiciones con diálogos, a mí me parece que sí aportaron a la trama porque son como de golpe. O sea, son cortes abruptos que el tono de la película le quedan perfecto, ¿no? Con la temática tan violenta. O sea, estos golpes bruscos, yo creo que sí aportan pues eso, a la puesta en escena. Luego también el otro es la música. A mí me parece que la música también como que es como si te transmite este sentimiento de estar tenso. No sé qué ustedes opinan del apartado técnico en ese punto. Muy bueno, ahí yo tengo, por ejemplo, pues sí, efectivamente, las cortinillas, el uso de estas cortinillas que nos sirven como para dar estas pausas y orientarnos en la cuestión tanto temporal como un poco espacial, eh, sí, no, creo que están bien empleadas, no se sienten de más y están colocadas en momentos clave, o sea, no es como salió de la casa. No, simplemente es como 5 años. Primero te van marcando la pauta del tiempo y después una que otra apreciación que sí es contribuyente al desarrollo del propio personaje. Adicionalmente, ahora que mencionas la música, algo que me gustó mucho y que fue un detalle que a mí se me hizo curioso simplemente, que creo que la única pieza musical completa que dejan, que es una pieza comercial conocida, es Ti amo de Umberto Tozzi, que es la canción que hasta le sube el carnicero le sube en la radio. Es una canción muy romántica, es una canción, pues sí, romántica, que narra la historia justamente de un hombre que ama a una mujer, ¿no? Y que justo es la precedente a la escena de el sujeto yendo a cuchillar al pobre albañil, pero creo que en ese sentido está bien. Y aquí tenemos otra de las que considero, creo que es una de las marcas personales del propio Gaspar Noé, que es el uso eh, de esta iluminación que hace que todo se vea sucio. Son luces que tienen altos contrastes, es una luz amarillenta, es una luz cálida, no es el filtro mexicano que he de aclarar, pero sí te da esta sensación como de estar en un lugar muy caliente o que tiene esta, voy a darle viveza a la imagen. Pues es que, Es una... es que sabe que permítame que lo interrumpa, Fermes, pero sabe como qué otra atmósfera es, justamente como de una de estos escaparates de las carnicerías. O sea, de esta atmósfera como que es como húmeda, pero es húmeda por el vapor de la sangre, ¿no? O sea, creo que los colores no son casualidad. O sea, la paleta es como muy hacia los colores rojizos, los colores como tierras. Y yo creo que no es casualidad, sí da esa sensación de esas carnicerías que por más que limpien, el olor a sangre se queda impregnado incluso en las ropas, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que está al servicio de eso, esta elección en la iluminación. Ujú. Sí, Sí, porque la sangre cuando se oxida, pues se pone amarillenta, ¿no? Entonces, pues los tonos son rojizos amarillentos como la sangre, ¿no? Como la Ya si ropa lo hubieran, manchada de sí, sangre vieja. ya lo único que les faltó fueron las moscas, ¿no? Sí. No sé por qué no hubo moscas. sí,
Sí, y eso es justo, es una marca muy propia también del propio Gaspar, ¿no? En otra, él juega muy bien, creo que es uno de los mejores directores en cuanto al uso de estas iluminaciones y las ambientaciones, y justo aquí lo vemos como una de sus marcas personales, el uso de tan buena iluminación como parte de contarnos la historia. Y también el hecho de que los momentos como más agresivos también como que tienen ese ligero tono cada vez más rojizo justo en ese momento, en los momentos clave. Pero de ese lado, la cuestión también a veces hasta un poco claustrofóbica, no sé si a ustedes les pareció, había momentos en donde daba la impresión de que estabas adentro de a pesar de, se desarrolla en espacios cerrados en muchas ocasiones, pero también es como si estuviera, es el brazo equivocado, este, es como si buscara encerrarte, como justamente bien mencionas, y no lo había pensado, como en un escaparate de una carnicería, como en estos refrigeradores vitrina que tienen esta función de conservar la carne. Sí, sí, sí. Pero, Incluso pues, el departamento donde vive es muy pequeño. pero yo tengo una pregunta para ustedes. Bueno, yo que no conozco de estos temas. ¿Eso de la iluminación y los escenarios no es parte de la fotografía? Sí, también podría ser, pero digamos, lo estamos tomando como en general, como la película, ¿no? O sea, Porque quizá, algunas películas tienen director de fotografía, ¿no? O no, o todas, o no sé, ustedes sabrán. no lo sé si aquí es obra del director de fotografía, pero digamos, los méritos yo los estoy tomando a la película. O sea, no necesariamente, quizá el director no, pero de todas maneras yo creo que el director tiene como la función de elegir al director de fotografía, ¿no? Mm. Al menos eso es lo que creo, que usualmente el director es el que dirige que sí y que no. A lo mejor sí, sí, aunque digamos no sea el mérito de él la fotografía, sí él sí es el que está supervisando cómo se lleva eso, ¿no? Entonces yo creo que quizá es un mérito compartido, puede ser, que sea un mérito compartido si es que hay un director de fotografía, Ujú. pero digamos, para no cometer como injusticias de créditos, vamos a decir que la fotografía de la película, no del director, sino de la película, ¿no? ¿Les parece? Para no cometer injusticias. Nada más aquí aclarando una cuestión técnica, revisando Film Affinity. eh, La fotografía corrió a cargo de Dominique Collin, pues sí, un fotógrafo francés que tiene una serie de premios, pero trabajó en conjunto con tanto guión, historia, dirección e iluminación del propio Gaspar Noé. Ok, bueno, pues sí, al parecer, pues lo mejor será darle el crédito a toda la película en general, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, les digo, al final, pues el director también él es el que, al final es el que decide, ¿no? Ujú. Y es el que selecciona, se supone, ¿no? Al director de fotografía. Pero, pues bueno, pues es eso, ¿no? ¿Qué, Es qué que le parece era a usted? algo que estaba pensando la otra vez. O sea, a veces Ah, como que se le da mucho crédito al director y hay gente más involucrada, ¿no? Por decir la otra, cuando tuvimos el debate, pues dijimos que lo más importante en una película, pues es el guión. Y a veces el director no tiene mucho que ver en el guión, o no sé, a lo mejor estoy hablando de más y tal vez sí tiene mucho que ver el director con el guión. pues es que, digamos, partimos desde la suposición de que el director es el que elige qué guión va a realizar y qué guión no, ¿no? Pero es que Mm. aunque el guión sea muy parecido, por ejemplo, piensa en películas que tengan digamos, básicamente la misma historia. Estoy hablando, por ejemplo, de remakes o de versiones. Por ejemplo, piensa en El Resplandor de Kubrick y El Ujú. Resplandor de, no recuerdo quién fue el otro director. O sea, los resultados que se tienen al final al cambiar el director sí son como bastante Sustanciales, ¿no? diferentes. Ajá. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, me parece, se adaptó Ikiru de Akira Kurosawa, pero dirigida
al público británico, es decir, con actores británicos, con interpretación británica y todo. Es la misma historia digamos, en la base, pero la ejecución sí fue muy diferente. Entonces, el mérito del director es como seleccionar al final, él es el que orquesta todo. Él se supone que decide qué fotografía, cómo se va a hacer y así. Por eso es el director, ¿no? A un equipo de trabajo, él es el que los dirige y les dice que sí y que no. Digamos, para que todo el producto final sea algo como consistente. Entonces yo creo que ese sí es un mérito, es el mérito del director, que él es el que orquesta y dirige a todo este equipo de trabajo, lo cual yo creo que no es una tarea fácil. Como ustedes bien saben que han trabajado con personas, eso es harto difícil. Bueno, yo he trabajado con máquinas, ¿verdad? Con frías y estériles máquinas. ¿Qué va a saber usted de la interacción humana? Pues lo mismo que este carnicero, ¿no? Interesante propuesta. Sí, efectivamente, por ese lado, pues tenemos como una... creo que el mérito siempre, aunque se le atribuye mucho más efectivamente al director, pues sí, hay mucha más gente involucrada y justo eso es una parte como importante y por eso, querido público, nosotros sí vemos todos los créditos, no nos la saltamos porque sí hay gente que impacta el trabajo que hace y al final de cuentas no está de más por lo menos saber que Dominic Collin es el encargado de hacer estas tomas o que el propio Gaspar Noé es el encargado de hacer la dirección de cámara porque pues efectivamente es una situación hacer películas uno solo es complicado, no es como que aunque ya podemos hacerlas gracias a estos aparatitos, pues no es como la situación más adecuada. Que fíjense que de las películas aficionadas que he visto, casi ninguna está buena. Bueno, próximamente pues ya andaremos en Dogma 95, que no son precisamente como de aficionado, pero sí son con recursos como mínimos. Y pues ya quizá en ese punto cambie tu visión de las películas, digamos, no tan profesional, no de gran factura. Y pues bueno, ¿no? No, pero veamos. No me refiero como al presupuesto, me refiero a gente que no conoce cómo se hace el cine, ¿no? Por decir, hace poco se hizo la versión del aficionado de Spider-Man. Y al parecer sí tenía como buen presupuesto. Y terminó siendo una basura. Una basura, ni siquiera se acerca a las películas de Rápido y Furioso, ¿no? Y pues, el presupuesto tenía y parece que no basta con solo buenas intenciones para hacer una película. Pues claro que no. O sea, hay como que sí tiene que haber como cierto discursillo, ¿no? Cierto discurso, o de entendimiento sobre las herramientas, no discurso, sino más bien entendimiento sobre las herramientas de trabajo, ¿no? Que son el guión y la cámara, pero pues bueno, no, eso no excluye de que se puedan hacer como grandes y buenas películas con pues, aficionadas. Lo que pasa es que, como dices, ¿no? Usualmente les hacen personas que no saben no tienen experiencia más bien en ese campo, dirigido a personas que usualmente no consumen como cine, ¿no? Pues podría ser por ahí. Pero bueno, quizá nos estamos saliendo un poco de la película. Sí, es que sí, pues es como les decía, es un poco incómodo los temas que trata la película, ¿no? Bueno, bastante incómodos. Pero... Sí. Pero no sé si quieren agregar algo de la trama de la película o del... pues yo ni he hablado de los aspectos técnicos que a mí también me gustaron. ¿Por qué no me dejan hablar, ya los caché? Estás que con los directores y hable de una vez. ¿Sabes qué? Yo la verdad no le puse atención a la música. Es como... Es que tanto como música, a lo mejor es como ser demasiado generoso, ¿no? Eran más bien como efectos sonoros. O sea, no sé si llamarle, porque hay un como efecto sonoro que es como una especie como de tono grave, repetitivo. No sé, quizá decir música es como muy generoso,
Fermes hacía una acotación, ¿no? Que decía él, hacía esa distinción que decía, pues la única canción así que yo escuché fue esta, y nos dijo cuál es. Quizá sí decirle música sí fue como demasiado generoso, pero son efectos sonoros, pero yo creo que son efectos sonoros como muy, muy, de acuerdo al tono. ¿O musicalización? Es que no sé. Es que si había música, o sea, pues la canción era una canción, ¿no? Cuenta como música. Ajá, pero digamos que fue, digamos, algo muy pequeño. El resto de la película son como estos, efectos atmosféricos, no sé cómo llamarles. Entonces casi no había piezas. Es que no, te digo, no puse mucha atención a la música. Creo que me fue mucho el impacto visual que tuvo la película, porque realmente no presté mucha atención a la música. Creo que la voy a volver a ver para poner más atención a la música. Bueno, y de los visuales, algo que quiera destacarnos. No, pues lo visual, pues ustedes ya lo dijeron. Pues, me agradó bastante visualmente. También se me hizo curioso, ¿no? Ya que mencionaron ustedes esto de los tonos cálidos, pues como había un gran contraste con lo de con la película dentro de la película, ¿no? Que eran precisamente tonos azules exagerados, ¿no? Pues porque era una película en blanco y negro, y al supuestamente ponernos en perspectiva de los personajes que están viendo la pantalla, pues se ven un poco azulados, bueno, bastante azulados. Entonces es ahí como que un gran contraste, ¿no? Me hace pensar como el refrigerador y la mesa donde se está picando la carne. O sea, la película es la mesa donde se pica la carne, y la televisión es el refrigerador en donde vemos la carne resguardada con esas luces neón azuladas, ¿no? Pero bueno, eso ya es de mi propia cosecha, ¿no? No creo que la película tenga esa intención, o tal vez sí, no lo sabemos. Tal vez sí. Sí, no. Que aquí nada más como última acotación que puedo hacer ya para, al menos desde mi lado, cerrar esa parte, sería justamente la película, que es pues básicamente una meta referencia en ese sentido, pues busca como contrastar bastante, porque pues al final de cuentas el luchador enmascarado en ese sentido es la antítesis del personaje principal. Es el sujeto que sí, que busca llevar su dominio, su control sobre la violencia, aplicándola solo en momentos específicos. Y a él sí le sale ser el héroe justiciero al aplicar esta violencia. No tanto, Fermes. No tanto, Fermes, porque si te acuerdas, su última intervención en la película es que termina perdiendo su cabeza literalmente, ¿no? Entonces, sí. Es que yo creo que más bien la película dentro de la película sirve para reforzar la visión del personaje de que al final el mal va a triunfar. Porque esta película que está dentro, el enemigo a vencer de este héroe como de la lucha libre mexicana, es el mismísimo enemigo, ¿no? El mismísimo Satanás. El de abajo. Entonces, y él en su batalla la pierde al parecer, ¿no? Como que reforzándote la idea del personaje de que la justicia es imposible que pueda prosperar en este mundo que es tan cruel. Sí, y algo que me hubiera gustado ver en la película es por qué se maravillaba tanto la Cynthia con estas películas. Al final no vemos nada de eso, ¿no? Me hubiera gustado ver algo así, alguna pequeña explicación de por qué estaba obsesionada con estas películas, pero creo que no era el propósito del director, ¿no? Sí, quizá, ¿no? Porque el peso de la película está sobre el personaje principal del carnicero, ¿no? Quizás si hubiera sido un largometraje, pudiera ser que nos introdujeran un poco más a ese personaje, pero viendo la secuela, Solo contra todos, o no sé exactamente la traducción fiel, pero al parecer no, porque tampoco como que profundizan en el personaje de la hija, ¿no? Que también aparece en la secuela. Pero eso ya será cuando veamos esa secuela algún día. Sí, las películas se tienen que valer por sí mismas. Entonces no podemos meter esa otra que aparte ni la he visto. Entonces, ¿cómo les voy a
decir de qué trata. Exactamente, exactamente, ¿no? Cualquier película por sus propios pies. ¿Qué les parece si ya vamos dando nuestras conclusiones, ¿no? Antes de que salgan los fantasmas de Ultratumba? Efectivamente, era justo lo que les iba. No se espante, yo soy algo así como el santo. Usted tiene más cara de fantasma que el santo. Usted tiene más cara de perverso que de santo. Exactamente. Pues bueno, ¿quién quiere comenzar? A ver, alcen la mano. Se supone que pues yo, usted, ¿no? ¿no? Usted nos metió en esto, usted nos va a sacar, ¿sí o no? Hasta esta condena ya la eché en falta, que no me dijeran, usted nos trajo esto, usted nos saca. Oye, sí, no te pasa. ¿Qué pasó? Nada más no viene Fermes y se pierde las buenas costumbres. No, pues bueno, él es nuestro guía. Sí, por favor. Pues fíjate, el día que no estuvo nuestra brújula moral, pues ya acá pasaron cosas, ¿no? Feas cosas, ¿no? Cosas extrañas. Sí, pura interrupción, pura violencia. Bueno, vamos a la conclusión. Entonces, vamos a ver. Pues a mí lo que puedo concluir de esta película es que es una película pues, que es interesante, sí te atrapa como espectador. Sí plantea algunas como situaciones sobre la violencia y sobre la animalidad o la sordidez y todo lo que se cuece dentro de los seres humanos, pero no la parte como más bella, ¿no? Sino la parte más violenta y brutal. Es una película que yo creo que en manos equivocadas sí puede como de cierta forma validar ciertas visiones nocivas sobre la vida y pues eso, ¿no? Sobre las cosmovisiones que se tienen sobre la vida. Me parece que es una película que aprovecha bien los elementos que propone, pero creo que el mensaje sí, si bien en una lectura como un poquito profunda o no es como del todo equivocado, tampoco me parece que sea como muy, muy bueno, ¿no? Y pues bueno, puede ser que las personas como inmorales se lo tomen como demasiado en serio. Entonces, considerando eso, mi calificación en estrellas, yo le pondría 3 estrellas. 3 estrellas y pues bueno, es eso. No, pues excelente. Pues ¿usted gusta empezar, señor Fermes, o quiere que yo dé? Claro que sí. Como usted diga. Sí, toma el micrófono. Adelante. Bueno, pues efectivamente esta película, este mediometraje, justamente abarca pues una dimensión de la naturaleza humana muy peculiar, que es la violencia, que busca, sin ser una película moralina, busca mostrar las consecuencias de la violencia, en la vida cotidiana de un sujeto. Y este sujeto te lo muestra como una persona que se va envileciendo a medida que su uso reiterativo de la violencia va avanzando. Entonces creo que es una de estas películas que sí vale la pena ver, pero ver con mucha cautela. No es una película para todos, desde el punto de vista visual hasta el punto de vista de la historia. Es una película que requiere que se tome con muchísima cautela a nivel cinematográfico, a nivel ético, a nivel moral, porque una mala interpretación no te va a llevar a un buen resultado, y no es que nosotros tengamos la verdad absoluta ni tal vez la mejor interpretación, pero creo que no la consideramos como esta película que se vuelva justamente una brújula moral de todo lo que hay que hacer para continuar en este. Y con respecto a mi calificación, yo concuerdo con la calificación de Don Esteban. 3 estrellas. 3 estrellas básicamente porque
cumple con el cometido de contarme una historia, de entretenerme y de tener una serie de capas que sí dan mucho para desmenuzar. No se queda con solo contarte una historia de un hombre que va golpeando y acuchillando personas por ahí, sino busca profundizar en esta naturaleza humana a partir de esta serie de escenas que son tan crudas. Entonces, se arriesga mucho al mostrarte con tanta crudeza estas situaciones, pero creo que es acertada la forma en la que lo hace. Entonces, 3 estrellas y bueno, eso sería de mi parte. Excelente, señor Fermes. Y pues bueno, pues para mí esta película no es para entretenerte. El propósito de la película no es entretenerte. Porque ¿quién se entretiene viendo violencia? O bueno, si hay gente que lo hace, ¿no? Pero yo creo que no es una forma sana de entretenimiento. Tal vez es más reflexiva la película. Pero igual, como los temas son temas que se deben de tomar con pinzas, pues igual, de igual forma la persona que va a reflexionar con esta película debe de entender eso, que no puedes dar una respuesta rápida de lo que trata la película, de lo que está bien o está mal basado en esta película, simplemente tomarlo como unas cuestiones. Y la película pues va de eso. El ser humano es un ser multidimensional. Tenemos muchas características que precisamente van y construyen nuestra esencia como ser humano. Y la película aísla al ser humano en una sola dimensión, la violencia. ¿Y qué pasa cuando aíslas a un ser humano en su dimensión violenta? Pues lo conviertes en un animal. Entonces, pues hay que tomárselo con cautela y entender que el ser humano no se reduce solo a esto, solo a su dimensión animal. Sí, es cierto, no podemos negar la realidad. Somos seres biológicos, pero no estamos limitados a eso. Entonces, la película creo que da un mensaje y es entendible, no es difícil de comprender. La violencia, como solucionan la violencia, es un argumento circular que solo genera más violencia y nunca va a detenerse, ¿no? Creo que es entendible. La forma en la que la desarrolla no me agrada del todo, pero tengo que admitir que está bien hecho, porque se entiende. Estoy tentado a ponerle las 4 estrellas, pero no sé. Póngaselas, atrévase. No sé, es que de acuerdo a mis estándares de calificación, pues pues sí tiene todo para ser de 4 estrellas. Yo creo que voy a seguir mis principios morales y le voy a poner las 4 estrellas. Y pues cualquiera que vea esta película y se diga que tenga principios morales, pues no los cambie o si se los va a plantear, plantéeselos, pero con toda la cautela del mundo cuando ve esta película. Y esta película no es para todos, la verdad es que no es para todos y no se la recomiendo a todos, solo como a aquellos que están dispuestos a verla de manera objetiva. Y pues eso sería todo de nuestra parte, pues vamos despidiéndonos, pero usted primero, señor Don Esteban, que trajo la película, por favor, si nos hace el honor. Pues gracias, qué detallazo, Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, y hoy celebramos pues la vuelta de nuestro querido Fermes, y esperamos tenerlo más próximamente, y bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente con nuevas películas. Gracias por acompañarnos, señor Esteban, y pues gracias a usted también, señor Don Fermes, que nos alegró el día con su presencia. Muchas gracias. Antes que nada, pues muchísimas gracias por
aceptar mi retorno. Ya estaremos un poquito más activos por acá nuevamente. Hay un par de circunstancias, ya luego les platicaré fuera de cámara. Pero bueno, agradeciéndole amable público por habernos acompañado una vez más, deseándoles que pasen excelente noche, excelente tarde o excelente día, dependiendo de la hora a la que nos estén viendo o escuchando. Y bueno, me despido de ustedes con mi ya conocida frase, que como ya se los había dicho, no es mía, pero si no puedes convencerlos, confúndelos. Buenas noches. Excelente. Nos veremos. Y esperemos ya no se muera, porque pues, sí nos cuesta trabajo conseguir las esferas del dragón. Yo no soy Goku, yo no me sé la teletransportación, a mí sí me cuesta trabajo, es una chambita. Sí, y además al anterior Fermes ya le había agarrado un poco de cariño. Y ya uno sí. nuevo, conocer a uno nuevo, que quién sabe qué nuevas ideas traerá. Sí, si somos bien antisociales, imagínate conocer un nuevo Fermes todas las semanas. No, me desgasto, se me acaba la pila social. Y pues bueno, muchas gracias amigos por acompañarnos en otra emisión de Lumière, Soma y Debates. Pasen excelente noche y nos estamos viendo en la siguiente emisión. A Plutar.